¿Tienen sus Biblias? Smartphone, iPhone, iPad, tablet o lo que fuera. Y vamos a buscar en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 17. El domingo pasado yo prediqué de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y de alguna manera el paralelismo con nosotros, que también nos liberó, ¿sí? Y hoy vamos a ver puntualmente cómo fue que lo hizo. Me causó gracia porque después que terminé de predicar, un hermano me dijo: tuvo todo muy lindo, muy bueno, pero vos empezaste a hablar de la Pascua y no hablaste nada de la Pascua, me dijo. Y es verdad, pero en realidad la Pascua empieza con la liberación del pueblo de Israel. Amén. ¿Y se acuerdan para qué nos liberó el Señor? ¿Para qué? Para que le sirvamos. Amén. Y ese servir no era solamente una cosa puntual, sino eran varias cosas. ¿Se acuerdan? Que era adorar, sacrificar, celebrar. Para el Señor servir no es solamente hacer alguna tarea. Sí, es hacer alguna tarea, pero también es adorarlo, es ofrecerle sacrificios. Y se acuerdan que los sacrificios no eran que tenemos que andar matando ningún animal, sino que al animal que tenemos que matar es a nosotros mismos, entregándonos en amor, ¿se acuerdan? Haciendo sacrificios, ofrendando a alguien, ayudando a la obra del Señor, a las misiones, bendiciendo, haciendo el bien. Y hoy vamos a hablar puntualmente de lo que es la Pascua en sí. Dice el versículo 17 del capítulo 26 de Mateo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y ahora vamos a leer el versículo 26. Dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como dije el domingo pasado, en el contexto de la Pascua, hablamos de cuál fue el propósito de Dios para liberarnos del Egipto espiritual o del mundo o de las garras del explotador que es Satanás. Hoy vamos a ver cómo fue que Dios liberó a su pueblo con este propósito y también cómo lo sigue haciendo. Dice ahí el pasaje que leímos, en el versículo 17, que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Jesús les da algunas indicaciones y le dice que vayan a cierto hombre, que le digan: mi tiempo está cerca y en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Pero finalmente, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es lo que iba a celebrar Jesús con sus discípulos? Nosotros vemos que hoy día decimos felices Pascua y nos regalamos un huevo de Pascua, de chocolate, ¿no? ¿Viste? A mí no me gusta el chocolate, así que se pueden ahorrar el regalo conmigo. Pero vemos que aparece un conejo. Vemos por otro lado, la religión que nos dice que qué cosas tenemos que comer, qué cosas no tenemos que comer en Pascua. Y de alguna manera todos sabemos lo que es la Pascua, pero nadie puede definir realmente qué es la Pascua. ¿Cómo empezó y dónde empezó la Pascua? La Pascua empezó con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ahí en Éxodo capítulo 12, no lo busquen, yo se los menciono, pero ustedes después si quieren lean, ahí está toda la historia de la Pascua. Éxodo capítulo 12 está toda la historia de la Pascua. Aquellos que han estado leyendo en el plan de lectura
¿Cuántos están leyendo el plan de lectura todavía? Que siguen adelante. Oh, Señor, clamo a ti para que tu pueblo tenga hambre de tu palabra. ¿Cuántos no tienen este material? ¿Hay acá de este material? ¿Hay acá? ¿Alguien me contesta? ¿No hay? No hay. Entonces, yo tengo uno acá que lo tengo para muestra y está sin uso, así que si alguno no lo tiene, después se acerca a mí y me lo arrebata. Pero estamos leyendo ahí en el plan de lectura. Aquellos que han leído esto que yo estoy diciendo de Éxodo capítulo 12, donde se instituye la Pascua. ¿Alguno de ustedes se anima a hacerme un resumen así rápido de cuáles fueron las instrucciones de la Pascua y por qué? ¿Se animan? A ver quién se anima, así bien valiente, con voz clara y potente, y explíquenos qué es la Pascua. Así breve, con sus propias palabras, como nos decían en la escuela. A ver quién se anima. El pueblo de Israel. Bueno, no, espera. Vamos a una cosa. Parate, Miguel. Ponete frente a los hermanos y explicarle a los hermanos qué era. Los hebreos que estaban cautivos en Egipto tenían que, por mandato que había traído Moisés, tenían que tomar un animal que era un cordero, y según las familias, y si no una paloma, un palomino, y tenían que sacrificarlo, y con la sangre que juntaban tenían que mojar el dintel o el parante de las puertas y así también las ventanas, para que el ángel destructor, cuando pasara, que iba a matar a todo primogénito, no causara el mal sobre el pueblo de Dios. Y esa era la señal que tenía el ángel destructor para no hacer ese acto dentro del pueblo de Dios, que por sí lo hizo dentro del pueblo de Egipto. Y los judíos tenían que comer esa carne junto con hierbas amargas. Y tenían que comerlo con los vestidos preparados en apresto, como para salir a la gran carrera, ceñidos los lomos, ¿no?, con todo su equipaje preparado, y junto con las hierbas amargas tenían que celebrar la Pascua, que era el Pesaj, que era que pasaba por alto el ángel cuando veía la sangre, que esa sangre también simboliza a que Dios no nos consume en su fuego a nosotros, porque está la sangre de Cristo sobre nosotros. Es como es una tipología ese cordero a Cristo, más o menos. No muy sé bien, si quedó muy bien. Claro. Un aplauso para Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Qué bueno esto de que me ayuden a predicar. Justamente lo que decía Miguel, la palabra Pascua, traducido del hebreo, es Pesaj y significa pasar por alto. ¿Y pasar por alto qué? La muerte tenía que pasar por alto las casas y las familias que tenían pintadas con la sangre del cordero que habían sacrificado el día anterior, pintadas los marcos de las puertas y de las ventanas. La casa tenía que estar marcada con la sangre del cordero que habían sacrificado, para que la muerte no llevara la vida de los primogénitos. Y Dios instituyó como ley esa fiesta. Después que liberó a su pueblo, ustedes lo pueden leer en Levítico, en Deuteronomio, Dios instituye la Pascua como una celebración y como una fiesta del pueblo de Israel, para recordar y para conmemorar esa noche que los israelitas fueron liberados de Egipto. Lo llamativo es que la muerte, o como bien dijo Miguel, la mejor traducción es el destructor, tenía que matar a todos los primogénitos. No había distinción entre judíos y egipcios. El destructor tenía que matar a todos los primogénitos, pero con la salvedad de que los hogares que tuvieran pintados el dintel de la puerta con sangre iba a pasar de largo. No distinguía nacionalidad.
Quizás algunos de ustedes nunca lo pensaron esto, pero la diferencia en qué estaba, en que esas casas, esas familias estaban marcadas por la sangre del cordero que se había sacrificado. Lo único que los iba a salvar era la sangre, no era la nacionalidad, era la sangre. Si quizás algún egipcio hubiera pintado con sangre la puerta de su casa, se hubiera salvado. Y si quizás algún judío colgado no hubiera pintado la puerta de la casa, yo no me quiero imaginar si pasara ahora. Lo digo por algunos de ustedes, no por mí. Aleluya. Sí. ¿Viste? Algunos me dicen, me olvidé. ¿Viste? Que dice, me olvidé. Pero era muy importante esto. Y me olvidé, ¿viste? Que yo soy medio colgado. Bueno, acá no había nada que te salvara. Si te olvidaste, te colgaste, lo único que te salvaba era la sangre. Por eso acá no se permitía ningún error de ninguna manera. Porque si no pintabas el dintel de la puerta con la sangre del cordero, viste, que por ahí llegamos tarde o llegamos a destiempo, decimos, no, estaba cerrada la carnicería, no pude comprar cordero. ¿Y qué hacemos? Unos patis. No, pero no es lo mismo, porque lo importante era la sangre, ¿entendés, querido? La mujer le dice, ¿viste? Siempre igual vos. Bueno, la cuestión es que aquellos que habían pintado el dintel de la puerta con la sangre del cordero, se salvaron. Y esto lo celebraron por todas las generaciones. Al día de la Pascua, ahí cuando vieron que dice el versículo 17, que estaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿vieron? Porque a la fiesta de la Pascua le precedía la fiesta de los panes sin levadura. Que los panes sin levadura era también una fiesta que recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y por qué sin levadura? Porque no tenían tiempo, como dijo Miguel, tenían que estar comiendo apurados, cambiados ya para salir, y no tenían tiempo de que la masa leudara, entonces tenían que comer el pan sin levadura, porque no tenían tiempo, era algo muy apresurado, muy rápido, algo urgente, tenían que estar listos, preparados ya para salir de Egipto cuando Dios lo dijera. Entonces se celebraba y se recordaba también durante 7 días. Vieron que ahí dice el pasaje que leímos, el primer día de la semana. Era la fiesta de los panes sin levadura y después se festejaba la Pascua. Y durante estas fiestas judías la gente se reunía a comer cordero. Vino, no podía faltar, como dijo Miguel, hierbas amargas y pan sin levadura. No te podías olvidar esas 4 cosas: cordero, vino, hierbas amargas y pan sin levadura. Habría que probar, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años vino un hermano que trabajaba en Jami, que es, son cristianos judíos, y él vino a celebrar la Pascua como la celebraban los judíos en la iglesia. Y una de las cosas que hacían, como ya después en conmemoración de la Pascua, era que no podía haber levadura en toda la casa. Antiguamente, en esa época, la harina, la levadura, era muy usada para justamente hacer pan y todo lo que hacían con harina para comer. Entonces en la casa siempre había levadura. Como parte de la ceremonia, uno de los días, preparándose para la Pascua, toda la familia tenía que buscar en la casa a ver si había levadura. Es más, después con los años, cuando pasaron los años, para ponerle un poquito más de, ¿cómo se diría?, de entusiasmo, de celebración, la madre escondía levadura en la casa, entonces los hijos, los nenes, los chiquitos tenían que buscar la levadura y sacarla de la casa. Esta era la fiesta judía de las Pascuas y tenían que comprar el cordero, las hierbas amargas, amasar el pan sin levadura y no podía faltar, como les dije, el vino, que era un símbolo también de bendición. Todas estas cosas representaban algo. El pan sin levadura recordaba lo rápido que tuvieron que salir. La hierba amarga recordaba el momento amargo que el pueblo vivió,
siendo oprimido por el pueblo egipcio, haciéndolo trabajar. Las diferentes cosas que tenían recordaban. También tenían un vaso con agua con sal, y esto no es de la Iglesia Universal, sino que recordaban el cruce del Mar Rojo, ¿sí? Cuando cruzaron el Mar Rojo. Y además tenían una especie de torta de pasta hecha con manzanas, dátiles, granadas y nueces, símbolo de la arcilla que ellos tenían que trabajar para hacer ladrillos, y ramas de canela en pasta para simbolizar la paja que usaban para fabricar los ladrillos. Todo esto y 4 copas de vino. Y vos decís, yo me acuerdo, ¿te acordás cuando era muy gracioso el hermano? Es muy gracioso el hermano. La esposa falleció y él vino con su esposa ese día a celebrar la Pascua, y entonces decían, ellos tenían ahí 4 copas de vino, y entonces él era muy gracioso, ¿no? Entonces tomaba un trago de vino de la primera copa y recordamos, fíjense, vayan buscando Éxodo capítulo 6, los 4 copas de vino recordaban 4 promesas que estaban en la Biblia. Y entonces tomaba un trago de vino y decía, en memoria de esto, decía, ¿viste? Y después en memoria del otro, en memoria del otro. Y entonces ella le decía, pará que te lo estás tomando todo vos solo y yo no estoy haciendo nada en memoria de nadie, decía. Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces esas 4 copas de vino recordaban estas 4 promesas que se encuentran en estos 2 versículos que leímos. Después ustedes examínenlo más. No me quiero detener tanto en esto. Estoy haciendo un pase rápido así por encima de lo que era verdaderamente la Pascua y cómo se inició la Pascua. La Pascua es una fiesta judía que después llegamos a heredar los cristianos y ahora vamos a ver cómo llega a nosotros. Pero fíjense qué diferencia, ¿no?, con lo que nosotros celebramos. Y verdaderamente es una fiesta del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos están conmemorando con la Pascua, y hasta el día de hoy lo siguen festejando, la liberación del pueblo de Dios de la tiranía y la opresión de Egipto. Y es eso lo que siguen festejando hasta hoy. Pero si ustedes se fijan en el versículo 26 de Mateo, del pasaje que leímos, Mateo 26, vamos a ver que Jesús hace un viraje muy importante en lo que era la fiesta en sí. Ustedes ya vieron cómo era la fiesta. Los judíos festejaban la Pascua de esta manera, como yo les expliqué. Los discípulos de Jesús, cuando le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua?, estaban pensando en todo esto. Y se decían entre ellos, che, vos comprá el pan sin levadura, yo compro las hierbas amargas, yo el vino. Y el otro dice, bueno, yo voy a ver si consigo un cordero por ahí, había que matarlo, sacarle toda la sangre, porque ¿viste? Los judíos no comen la carne con sangre. Tenían que cocinarlo, hacer un asado. ¿A cuánto les gustaría estar ahí, no? Un corderito asado, un vinito. Las hierbas amargas, bueno, a algunos les gustan las hierbas amargas, a Laura le encanta, con un poco de limón y sal y aceite. Y los panes sin levadura, tenían que preparar todo. Pero cuando está Jesús ahí, en la cena, vamos a ver lo que pasa. Que mientras comían, dice, ¿qué estaban comiendo? Cordero, el pan, las hierbas amargas. Dice que Jesús tomó el pan, ese pan sin levadura, y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Fíjense lo que está pasando ahí. Le está cambiando el sentido a lo que la fiesta de la Pascua para los judíos tenía. ¿Se dan cuenta? El pan que representaba la salida rápida de Egipto ahora no representa más eso, representa ¿qué? El cuerpo de Cristo.
Versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Wow, yo creo que los discípulos estarían mirando, dice, che, ¿no eran las 4 copas, las 4 promesas? Tenían que recordar esas promesas mientras bebían el vino, como una ceremonia, como una conmemoración real. Sin embargo, Jesús le cambió el sentido y ahora esas copas de vino ya no representan las promesas anteriores de liberación, de rescate, sino que ahora van a representar un nuevo pacto. Y ese pacto es hecho en la sangre misma de Jesucristo. ¿Para qué? Dice ahí. ¿Para qué es ese pacto? En la sangre. Para remisión de pecados. ¿Qué es remisión de pecados? Porque a veces hablamos algunos términos medio raros los cristianos, ¿no? ¿Qué es remisión de pecado? Que es perdón, ¿no? Y no solamente un perdón así, sino que es una restauración. Ahora, vemos que acá le cambia el sentido a la Pascua a Jesús y está como instaurando una nueva celebración de lo que es la Pascua. La primera Pascua simbolizó por siglos a la segunda Pascua. Lo vuelvo a repetir. Mírenme. Look at me. No, nunca me sale, pero no importa. Lo voy a seguir diciendo por más que le dé vergüenza ajena. La primera Pascua simbolizó por siglos a la segunda Pascua. La primera simbolizó a la segunda. ¿Por qué? Porque lo mismo que hizo el pueblo de Israel al sacrificar el cordero, como dijo Miguel, es lo que hizo Cristo al morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Está bien? Los símbolos que veíamos en la Pascua judía, el pan, el vino, las hierbas amargas, ¿y qué otra cosa era? El cordero, ahora cobran un nuevo significado. Y esas 4 cosas en realidad pasan a formar parte de las únicas 2 cosas que Jesús pide que le recordemos. Que lo recordemos a través de esas 2 únicas cosas. ¿Cuáles son? El pan y el vino. Y el pan ahora representa el cuerpo de Cristo y el vino, la sangre de Jesucristo. Los símbolos del pan y del vino que ahora los tenemos aquí delante nuestro y que en momentos más vamos a estar también celebrando la Cena del Señor, nos recuerdan el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué el cuerpo y la sangre? Porque es lo que Él va a ofrecer para salvar a los demás. Él va a ofrecer su propio cuerpo, su carne, y va a ofrecer su sangre. ¿Para qué? Para que los demás puedan tener la oportunidad de ser salvados. Por eso, la Pascua en Cristo tiene un sentido totalmente diferente a lo que nosotros quizás estamos acostumbrados a ver, o cuando la gente te dice felices Pascuas, quizás muchos no sepan ni siquiera lo que están diciendo. Pero la Pascua que celebraba el pueblo de Israel pasa al pueblo cristiano a través de la obra de Jesucristo cuando entrega su cuerpo y su sangre, la derrama en sacrificio por amor a nosotros. Ahora, dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, y acá pasamos a lo último que les quiero decir. Dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Pablo le está escribiendo a los corintios y tiene en mente la celebración de la Pascua justamente. Una de las cosas que tenían que hacer que era limpiar la casa de toda levadura. Porque también la levadura representa el pecado. ¿Vieron? Donde hay un poquito de pecado, eso después empieza a fermentar todo lo demás, a contaminar todo lo demás, a tocar todo lo demás. Si algunos de ustedes lo saben bien esto, ¿no? Quizás han dicho una mentira o han dicho algo que no tenían que decir y, ¿viste? Y fue por ahí una palabra, fue algo que dijiste, después se armó un lío bárbaro, fermentó todo, ¿viste? ¿Le ha pasado eso? No, seguramente que no, pues todos ustedes son gente buena. Pero
Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. O sea, ya no es más necesario sacrificar un cordero y derramar su sangre, porque ya Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y el versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta. Acá me llamó la atención porque Pablo lo dice con un sentido de alegría. Celebremos la fiesta. Hay que celebrar, hermanos. ¿Pero qué celebramos? ¿Con huevo de Pascua y tortas de Pascua y qué sé yo, de lo que nos vende el mundo? No, nosotros, todos nuestros días tienen que ser una celebración por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Y qué dice? Sinceridad y verdad. Lo asombroso de todo esto, ustedes fíjense una cosa, que lo que hace Cristo es sacar lo ritual, para ponerlo en el corazón y en la vida de las personas que creen en Él. Porque vos podés venir a una fiesta a comer panes sin levadura, a comerte la hierba amarga, a tomarte un vino y comerte un pedazo de cordero y decir: celebré la Pascua. Pero Dios quiere ir más allá. No sé si ustedes se dieron cuenta de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere sacarnos de la ritualidad. Dios quiere sacarnos de los armazones que nosotros nos armamos de religiosidad, para que vivamos realmente una experiencia con Él que transforme nuestra vida, cambie nuestro corazón y ya dejemos de actuar mal, dejemos de mentir, dejemos de engañar, dejemos de actuar con malicia. ¿Para qué? Para celebrar verdaderamente la Pascua. Por eso la celebración de la Pascua no es una comida para nosotros, sino es una actitud de vida. La celebración de la Pascua para nosotros es andar en sinceridad y verdad. La mejor forma de celebrar la Pascua, mi hermano, no es comprando un gran huevo de Pascua, ni comiéndose una rosca de Pascua, ni invitando a la familia o qué sé yo, o haciendo alguna obra de caridad, sino que lo que Dios realmente quiere es que la levadura de pecado que hay en nuestros corazones sea quitada, para que seamos transformados y cambiados. Y ya en vez de andar en maldad, haciendo las cosas con engaño, mintiendo, robando y haciendo todo lo que el mundo hace, en vez de eso, nosotros celebremos nuestra Pascua hablando, relacionándonos, haciendo las cosas con sinceridad y verdad. Y estas dos cosas se aplican a todas las áreas de la vida. Vos decime cualquier cosa y yo te voy a decir: se puede aplicar la sinceridad y la verdad. Amén. Cuando los hebreos se prepararon para el éxodo, para salir de la esclavitud de Egipto, fueron instruidos para preparar esos panes sin levadura y no tenían tiempo, como dijimos, para que la masa leudara. ¿Por qué también? Había un mensaje ahí escondido. No podemos perder más el tiempo, hermanos, en el pecado. No podemos dar más vuelta con esto. Hagamos como hacía la familia judía. Busquemos en los rincones más escondidos de nuestra casa, sacando toda clase de levadura que pueda haber en nuestra vida. Toda clase de pecado, enojo, ira, resentimiento, falta de perdón, envidia, mentira, engaños, perversiones, y es larga la lista. Todo eso es la levadura que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no podemos perder el tiempo dando vuelta y jugando con el pecado. Es necesario, de la misma manera que esos panes fueron preparados sin levadura, que nuestra vida sea también sin levadura. La razón por la cual no tiene que haber levadura en nosotros es porque Cristo ya se sacrificó por nuestros pecados. Cristo nos liberó del poder opresor de Satanás y del pecado. Cristo es nuestro Cordero de Pascuas. Él se sacrificó, es el sacrificio perfecto
por nuestros pecados. No hay que hacer más sacrificios, no hay que hacer más pactos. Yo he escuchado hasta predicar, vos tenés que hacer un pacto con Dios. Lo han escuchado seguramente. Y aún ustedes habrán pensado y habrán dicho, yo voy a hacer un pacto con el Señor. No, no te metas ahí. Ya hay un pacto hecho, que está hecho en la sangre de Jesucristo. Si vos te metés en un pacto con Dios, ojo, porque después ese pacto lo tenés que cumplir. Y si no lo cumplís, estás al horno. Y Dios te va a reclamar por ese pacto. Por eso no te metas en nuevos pactos, porque ya hay un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente andar en ese pacto. En ese pacto que es que yo soy libre del pecado. Y vos dirás, no, pero yo todavía sigo haciendo algunas cosas que no tendría que hacer. Pero Jesucristo ya lo hizo en la cruz. Independientemente de cómo vos vivas, Jesucristo en la cruz derramó su sangre para liberarnos de todo pecado. No tenemos nada que hacer nosotros, ya lo hizo Jesucristo. Solamente nosotros tenemos que creer. Dice Juan 6:51, miren lo que dicen y verdaderamente nos vamos a sorprender ahora. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y después más adelante dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Yo dije, wow, ahí los judíos que estaban en esa época cuando Jesús dijo esto, y aún sus discípulos se sorprendieron de lo que dijo. Pero ¿qué estaba pensando Jesús cuando dijo esto? Estaba pensando en el Cordero Pascual, en el Cordero que se sacrificó en Egipto para liberar al pueblo. Vieron que por ahí la religión dice que el Viernes Santo no se come carne y hay que comer pescado en honor justamente al cuerpo sacrificado del Señor. Yo, está bien. Pero viste, la religión dice no comas carne y Jesús dice, come mi carne, dice Jesús. Come cordero. Ojo, no estoy hablando de comida solamente. Estoy hablando de que Jesús está diciendo que lo comamos a Él. No que comamos su carne y bebamos su sangre como si fuéramos caníbales, sino lo que está diciendo Él, que incorporemos en nuestra vida a Jesucristo. Porque lo que comemos, eso es lo que somos. Si no, pregúntenle al médico. ¿De dónde aparece el colesterol y toda esa historia? Y los rollitos estos que tengo yo y el sobrepeso. Porque somos lo que comemos. Si vos comés a Cristo, vas a ser Cristo, como Él. Como podemos ver, la Pascua cristiana no está basada o fundada en ciertos ritos que tenemos que hacer, sino que tiene que ver más con la vida. Si realmente Cristo nos liberó, nuestra celebración de las Pascuas es todos los días, porque yo todos los días como de Cristo, bebo de su sangre, que me lava, que me limpia, que me purifica. El cuerpo de Cristo, representado por el pan, como ahora lo vamos a ver, es el cordero que tenemos que comer. Cristo es el cordero que tenemos que comer. El vino que tenemos que beber es su sangre, que hace la diferencia justamente para que cuando pase el destructor no toque nuestra vida. Porque la Pascua, hermanos, se sigue repitiendo cada día. Mientras la gracia de Dios siga activa, sigue pasando de largo el destructor. Y no me estoy refiriendo a la muerte, me estoy refiriendo a la vida espiritual que es eterna. Porque vos te podés morir. Yo salgo ahora y me pisa un y me morí. Reventado como un sapo. Pero la vida que el Señor me dio va más allá. Amén.
¿Se dan cuenta? Porque a veces pensamos limitadamente, humanamente, diciendo para que no me pase nada, el destructor pasa de largo, para que no me enferme, para que no me pase ningún accidente. No, porque estamos expuestos a morir como cualquier persona en este mundo. Lo que nos diferencia es que estamos marcados por la sangre de Jesucristo. Y cuando lleguemos al cielo, se va a ver la marca de la sangre de Jesús en el dintel de mi casa, en mi vida, espiritualmente hablando. Y entonces van a decir, vos te salvás. Amén. Vos te salvás. Ahora, termino diciéndoles esto. Egipto es el mundo. Faraón es Satanás. El trabajo forzado es el pecado. Y Cristo es ese cordero que nos saca de Egipto. Cristo es ese cordero que nos saca del mundo, que nos libera de Faraón, de Satanás, que nos libera del trabajo forzado, que es el pecado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, amigos y amigos, no volvamos a la esclavitud, no volvamos a Egipto, no volvamos a ser esclavos otra vez. Dice en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo te tenés que considerar? Muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjense lo que dice el versículo 12. No reine pues el pecado, no reine como si fuera un rey. ¿Quién? El pecado. En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que no nos gobierne más el pecado, que no nos gobierne más Satanás, que no nos gobierne más el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor a quien nos hemos entregado, y ese es Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Espero haber sido claro y haber clarificado un poco lo que es la Pascua. Porque a veces nos bandeamos un poco y nos quedamos en tinieblas en cuanto al conocimiento de la palabra. Es necesario que nosotros sepamos estas cosas, porque es la obra de Dios. Es la obra de Jesucristo. Estas cosas, mi hermano, que yo acabo de compartir, no son cosas históricas, no son cuentos, son cosas reales, son cosas que han pasado y son cosas que siguen pasando. A muchos hoy Jesús los está liberando de su Egipto, en donde están prisioneros, sobrecargados, amargados, entristecidos, agobiados por el trabajo del pecado, en el cual el diablo los tiene presos, los tiene como esclavos, sirviéndole a él. Dios quiere rescatarte y sacarte de Egipto para que le sirvas a él. El precio ya fue pagado. Fue Jesucristo, su sangre, su vida, su cuerpo. Cerrá tus ojos por un momento y pensá en esto que estamos hablando. Es muy importante que vos entiendas en esta noche que esto que estamos celebrando hoy no es un rito religioso, ni una ceremonia religiosa solamente. Puede ser una conmemoración, una celebración, un rito, pero más que nada es la realidad que muchos están viviendo hoy, que están siendo liberados, que están siendo rescatados, que
que están siendo sacados de la esclavitud, de las cadenas, donde están prisioneros en el pecado, en la muerte, en el odio, en el resentimiento, en la depresión, en la angustia, agobiados y cargados, sin saber para dónde ir. Hoy Cristo puede ser tu Pascua, tu verdadera Pascua. Hoy Cristo puede ser tu libertador, ese cordero que fue sacrificado para que seas libre. ¡Wow! ¡Qué gozo, qué alegría fue ese momento cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y llegó al otro lado, libres por fin! Libres por fin. Mirar atrás y ver que tu enemigo no está más. Mirar atrás y ver que la esclavitud se terminó. Y mirar para adelante y ver que ahora tengo vida propia y puedo vivir esa vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Él tenemos vida. Gracias a Él tenemos otra oportunidad. Yo te pido que ahí con tus ojos cerrados comiences a darle gracias a Dios. Y si todavía no experimentaste esta Pascua, esta verdadera Pascua, que no es una celebración religiosa, que no es una tradición, sino que es Cristo. Si todavía no podés celebrar esta Pascua que es Cristo en esta noche, yo te animo a que abras tu corazón y le entregues tu vida a Él. Y simplemente creas que Jesucristo dio la vida, derramó su sangre para liberarte, para devolverte lo que el diablo te robó, para devolverte lo que los años de esclavitud te hicieron perder. Nuestra Pascua es Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Cuán maravillosa es la libertad en Cristo. Oh, sí, Señor, la libertad de los vicios, del pecado, de las perversiones, del odio, del resentimiento, del rencor. Libres, libres por fin. Por eso celebramos con alegría. Para nosotros la Pascua no es una fiesta de amargura, no es una fiesta amarga, no es una fiesta o no es una conmemoración triste, sino que verdaderamente es una celebración de alegría, de gozo, de poder saltar y sentir la libertad, de no estar encadenado nunca más al pecado, nunca más a la muerte, nunca más a los malos deseos de mi carne, porque soy libre. Cristo me hizo libre. Gloria a tu nombre, Jesús. Queremos darte gracias en esta noche y verdaderamente darte toda la gloria, la honra, la alabanza. Señor, aquellos que están todavía en oscuridad, aquellos que están en cadenas, Señor, que en esta noche sean liberados, que en esta noche las cadenas de esclavitud caigan una vez más, porque Cristo, que es nuestra Pascua, los ha libertado. En el nombre de Jesús, Señor, ruego que ahora rompas las cadenas y el yugo de esclavitud que nos hacen correr detrás del pecado. En el nombre de Jesucristo, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Y ante todo lo que el diablo quiera hacer para detener a Cristo, ante todo lo que el diablo quiera decir,
Hoy podemos celebrar y seguir diciendo que Cristo nos sigue liberando, que Cristo nos sigue salvando, que sigue Cristo sacándonos de Egipto. Gracias, Señor, te damos. Te alabamos, Señor, por eso, y te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Queremos celebrarte a ti, queremos alabarte, queremos adorarte, oh Señor, y darte gloria a ti, oh Rey, darte toda la honra, toda la alabanza, Jesús.